paciente que viene con el diagnóstico de placenta previa. Porque tú vas a ver, lo que pasa en la práctica es lo siguiente. Llegan casos de emergencia. El día lunes tengo un grupo que nos ha tocado ver una paciente, pero en este caso, tú estás en la emergencia y te llega una paciente y tú lo que ves son nos manejamos por horas de referencia, ¿ya? Primer, segundo y tercer nivel de acuerdo a la patología que se va a manejar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una paciente y me dice ahí diagnóstico, porque casi siempre nos vamos a ver cuál es la emergencia, ¿no? Placenta previa. ¿Qué esperarías ver en esa paciente al inicio? ¿Cómo estaría tu paciente? ¿Sabes cómo sale? Rápido, porque 8:50 o clase, como tú lo ves. ¿Nombre? Fran. Por lo general, la paciente puede llegar tranquila, no llega con síntomas que la desagradable, que es rojo brillante, ¿Ya? y dolor. ¿Y dolor? No. A ver, tú. Sí. Llega con sangrado, pero no llega con dolor. ¿Qué más? Ya, muy bien. Todo eso, ¿no? ¿Nombre? Entonces, ahora, ¿qué entiendes por desprendimiento prematuro de placenta normoicel de Belén? Aira, Belén. Aira. Ya, Belén. ¿Qué entiendes cuando te digo DPPNI? ¿Qué te viene? Así, ¿qué es esto? No leído, ¿no? Muy bien. Becerra, ya hemos dicho. Becerra, ¿qué es Becerra? Becerra, a ver. ¿Qué es de Pepenil? Placenta, ¿qué más? Completo, porque si me dices desprendimiento y prematuro de placenta, está bien, porque son nombres sin apellidos. Ya, pero las siglas como tal, ¿qué es? ¿Qué más? Muy bien, eso. ¿Y dónde se localiza la placenta? A ver, tu nombre, Benita. Mientras más me repitan su nombre, más grabado. Sí. Ya. ¿Dónde normalmente se inserta la placenta? ¿Dónde debería de estar localizada la placenta? Este es útero, imagínate, todo esto es el útero. ¿Ok? ¿Dónde se va a localizar la placenta? Obvio. ¿Dónde? ¿Pero dónde? La pared uterina, les cuento que es pues desde arriba, cara anterior, fondo, cara posterior, o sea, es grande. Imagínense todo esto. No es lo mismo que tu placenta esté aquí en el piso, así como ustedes. No es lo mismo. ¿Ok? Es que estén allá arriba, no es lo mismo. Ahora sí vamos a ver un poquito. Voy a ir rápido porque es largo el temario, pero por favor pongan las cosas prácticas. ¿Han visto que en el examen, en la evaluación pequeñita, los que han leído se han dado cuenta, estaba re fácil, ¿ya? ¿Cuál sería el tratamiento para, por ejemplo, una placenta previa con un caso? ¿Quién ha leído el caso? ¿Tú has contestado, verdad? A ver, de las 31 semanas de gestación. ¿Es prematuro o no es prematuro tu bebé? Sí, ahora me acuerdo. Es prematuro. ¿Qué haces? ¿Qué has puesto en este caso? ¿Diagnóstico? Para poder ayudar a que la evaluación pulmonar y luego hacer estabilizar la paciente y una salida. 31 semanas, ¿te imaginas? Pues viendo el caso, digamos. No, ese es tu caso. Sí. 31 semanas. El latido, ¿cómo estaba? Normal. Con bradicardia. Con bradicardia. Ese no es el caso de placenta previa, esa es la de previa. ¿No? La placenta previa por lo general
cosas, ¿ya? Ahora, lo que has dicho, por ejemplo, entiendo tu parecer, entiendo su conducta, porque no se está yendo por placenta previa. Ese es el otro caso, que era, efectivamente era de PPN. La paciente venía con sangrado, sí, tenía mucho dolor, sí, ¿y qué más? En la conducta en estos casos, cuando es un desprendimiento, sea prematuro o no, es quirúrgico. Bien, en cambio, con la placenta previa, si ustedes han podido ver, dice 31 semanas, si ustedes han puesto placenta previa, 31 semanas hay que dar chance para que ese bebé madure, ¿ya? Entonces hay que internarlo, obviamente, con algún riesgo, pero darle chance, no es intervenirla ya, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Me avisan, por favor? La luz aquí adelante para que puedan ver. Doctora, pero dependiendo de la cantidad de sangrado, eso tiene que ver eso. Claro, obviamente, pero hay que decir, a ver, lo que más me interesa en realidad en este caso es el latido. Tiene una constante. En este caso, mira, tienes que relacionar el sangrado con el latido. Si obviamente la paciente está sangrando abundantemente, ¿en quién va a repercutir? En tu producto, que es tu feto, ¿no? Y tu feto, ¿qué va a hacer? Inicialmente trata de compensarlo y empieza a acelerarse su latido. Y va a llegar a mayor de, ¿cuánto? Mayor, 180, está 170, está bien. ¿Cuánto se dice taquicardia fetal? Ella, María, ¿cuánto es taquicardia fetal? Ya se preguntó la anterior semana, ¿cuántos son los valores normales de la latido fetal? 140, 120 a 160. En lo último, este dice que puede ser de 110 hasta 160. Entonces, si estoy diciendo taquicardia fetal, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Cuánto está el latido de mi producto? Mayor a 150. Sí. Eso. Entonces, si ahí te dice, por ejemplo, en tu caso, con frecuencia cardíaca, XF, por si acaso, no olviden ponerlo literal, ¿verdad? No sé si sabían, pero significa frecuencia cardíaca fetal. ¿Ya? Si alguna palabra también entiendan, díganme, porque normalmente eso ya describimos en la historia, así tal cual, ¿ya? De todos modos, cuando ustedes digan taquicardia fetal, ya sé cuánto es. En cambio, en el otro caso, era bradicardia. Algo que nos tiene que llamar la atención cuando hay algo en la emergencia es lo siguiente. Si ustedes escuchan un latido y escuchan bradicardia, es mucho peor que una taquicardia. ¿Por qué? Porque si leemos, por ejemplo, la fisiología, nos va a decir que inicialmente el producto, esto es un tema de casi a la tercera unidad, sufrimiento vital. Ahí van a entender el por qué el producto inicialmente es taquicárdico. Cuando ya su mecanismo de compensación ya no puede, empieza a radicalizarse. Se hace menor a ¿cuánto? 120. ¿Menor a cuánto? 120. Ya, ahí quedamos, ¿no? Pero por si acaso, ojo, si encuentran alguna literatura que diga 110, sí es básico. ¿Ya? Listo. Entonces, le voy a ir. Habíamos dicho que la gestación entonces duraba ¿cuánto? 40 semanas, ¿verdad? A la mitad, las primeras hemorragias, que serían 3. ¿Cuáles son las hemorragias de la primera mitad de la gestación? Esas preguntitas las hacemos en el examen, ¿ya? Después, ¿qué más? En cambio, en la segunda mitad, ¿qué? Placenta de bebé. No tienen que olvidarse. Hoy vamos a acabar todos los temas. Listo. ¿Qué es la placenta? Rápido me voy a ir. ¿Ya? Me avisan si ven el cursor, si no. Ya. Fíjense, por favor. Mucho literatura. Les subo el temario. Ustedes lo leen. ¿Ya? A lo que me interesa es que ustedes interpreten las imágenes. Este es el útero. ¿Ok? Hasta acá, hasta acá. Esta de acá, la vagina. Este es el cuello cervix, ¿ya? Y aquí tenemos el fondo o cuerpo uterino. Lo que les preguntaba, ¿dónde se localiza? Obviamente en la pared uterina, pero la localización donde debería de estar nuestra placenta es acá arriba, o sea, en el fondo uterino, ¿ya? De ahí deriva esta patología, que esta placenta no está en esa ubicación. Fíjense, la incidencia, 1 por cada 200 embarazos, es la primera causa que hace génesis fuera. La primera causa más frecuente de hemorragia del tercer trimestre, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, si ustedes ven paciente asintomática con sangrado y de repente
y es tal cual. Les dice, estaba durmiendo y de repente sentí que estaba todo caliente y me he tocado y había sangrado. Es placenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Hay una clasificación, si los que han podido leer, ¿no? Esta es una clasificación conjunta, ¿no? Pero lo que nosotros manejamos es esta denominación. Fíjense, oclusiva parcial, oclusiva marginal, lateral y oclusiva total, ¿ya? También puede llamarse, si se fijan, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Cuál es el punto de referencia? Habíamos dicho entonces que el cervix, el cuello, cuando ustedes tacten, ¿cuánto más o menos mide el cervix? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene marcador? ¿No? Un punto, no te crees con todo, ya. Fíjense, este es el cervix. Me voy a ir a esta imagen. Ya, aquí está. Aquí está el cervix. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan, el cervix tiene más o menos una longitud de entre 4 o 5 centímetros. Por arriba está el útero, ¿ok? Por arriba el cuerpo del cuerpo. Esto que está en contacto con el cuerpo se llama orificio cervical interno. En cambio, esto que está en conexión con la vagina se llama orificio cervical externo. Por lo tanto, las siglas van a ser OCI, OCE. A ver, no se vayan a olvidar de eso. Aquí está. Por ejemplo, ¿qué dice el oclusivo parcial? La placenta como tal cubre parcialmente el óseo. Ah, ya. Si este hemos dicho que era miosis, la placenta va a llegar parcialmente, no va a tocar, no va. Ese es el parámetro, el óseo. ¿Ya? Ahora, marginal, fíjense, llega al borde, pero ni siquiera se introduce dentro del óseo. Lateral está casi a 2 centímetros y la total es la que cubre por completo. A ver, en este, pregunta para Diego. No es Diego. Cari. Miller. Te llamas igual que mi esposo. O sea, te voy a preguntar aquí. Ya, a ver, clasificar el ángulo, ¿qué es lo que esa es la placenta. ¿Sabe qué? O sea, el B está más fácil el B. ¿Qué es el B? Según la clasificación que hemos hablado, 1, 2, 3. Parcial. Es primero el tipo 1, doctora, porque está incluyendo lo que es todo el otro. ¿El total? Sí. Hemos dicho entonces tipo 1 total, parcial tipo 2, tipo 3 no llega a los, o sea, al borde, como dice, marginal, ¿no? Y lateral a 2 o 3 centímetros. A ver, el tipo A, para mí podría ser, a ver, lateral. no, Parcial. parcial ya puede ser, ¿qué más? No, no es lateral. ¿Por qué razón? El lateral es a 12, este es el óseo, ¿no? Ustedes están viendo. Voy a delimitar otra vez. Este es el óseo. Les voy a dibujar, por favor, ahí. Este es el óseo, ¿ok? Ya, aquí está la placenta, el borde de la placenta acá. A 2 centímetros. No llega al óseo. Ese es el lateral, ¿verdad? Este podría ser un parcial o casi total, ¿no? Si se fijan, ¿ya? ¿Qué más? El C, este definitivamente es total. Y el D, marginal, ¿sí? Porque el borde en realidad está acá, ¿no? Entonces, pueden manejar tipo 1, 2, 3, 4 o pueden manejar como tal, parcial, marginal, lateral. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de tener la placenta? Porque ¿dónde se localiza la placenta, Génesis? ¿Dónde se debe de implantar la placenta? ¿Dónde está inserta? ¿Dónde?
es aquí. Fíjense, esto de que esté aquí abajo es totalmente diferente. ¿Cuál es el origen? La multiparidad, la edad avanzada, o sea, hay riesgos que pueden facilitar esta localización. Antecedentes de aborto, sobre todo para nosotros, lo que siempre preguntamos en una fórmula obstétrica, por ejemplo, y acabó el examen, cicatrices anteriores, es lo que me interesa, las cesáreas anteriores, porque son lugares donde puede implantarse una nueva gestación, la placenta. Si tu paciente tiene una cesárea anterior, se ha hecho legrados, tiene antecedentes de que ha tenido tal vez una miomectomía o algún tipo de cirugía intrauterina, entonces puede ser en ese lugar donde se vaya a implantar la placenta, ¿ya? Repercusiones para el producto tiene, obviamente, como en el caso que hemos dicho, 31 semanas, imagínense que fuera una placenta previa, puede ser que sea una total, y acá ya viene lo de áctica, íntegra, que es otro tema, pero lo que nos interesa es que ese producto llegue a término, ¿no? Y esa paciente es de alto riesgo. A mí me ha tocado ver un caso de una paciente que se ha quedado desde el inicio del embarazo hasta el fin del embarazo, internada. ¿Pero por qué razón? Porque aparte de que tenía, fíjense lo que tenía, tuvo legrados a repetición, ¿qué más? Abortos a repetición, después tuvo una gestación que llegaba hasta los 16 semanas y lo perdía, tenía una incompetencia ismico-cervical, cuando el cuello, el embarazo empieza a crecer, no tolera y empieza a abrir, a ceder y se lo elimina. ¿Ok? Después de eso, o sea, la paciente estaba así todo el tiempo, se le hizo un cerclar y todo, y después con placenta. O sea, se imagina, y lo peor que le tocó fue que tuvo un incretismo y acabó obviamente con su histerectomía. O sea, hay casos en los que hay que ir viendo. Para nosotros es importante, sobre todo ustedes cuando entren al internado, lo que veo ahora es que todos repiten lo que dice en un cuadernito que se copia, y ahí dice copia and paste, ¿no? Entonces no les da esa curiosidad de, a ver señora, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuándo se ha hecho legrado? ¿Es hecho legrado o se ha hecho mameo? Que no es lo mismo. ¿Cuántas cesáreas tiene? O sea, ir indagando. A veces hay pacientes que incluso te niegan algunas gestaciones. Es más, nunca he tenido legrado. Solo este es mi primer embarazo y resulta que ha tenido 3. Entonces, eso viene ya de ustedes, ¿ya? Patología uterina, gestación múltiple o netal. ¿Qué más? Esto, los brasileños, por favor, me ayudan. ¿Qué significa? Las características clínicas de una placenta previa. En castellano. ¿Cómo está el sangrado? De a poco. Bien. Y va a ir aumentando. ¿Qué más? Ya. Pueden haber sucesos, es decir, esta paciente que tiene placenta previa, como les he dicho, la internamos y la vamos a dejar en reposo, pero va a pasar unos 2-3 semanas, le vamos a dar de alta, se va a ir a su casa, 9. ¿Me entienden? ¿Qué más? Es un sangrado espontáneo. ¿Qué más? Robo vivo. No se olviden, ¿eh? Ahí estaba su chanchullo para ustedes. ¿Qué más? Indolor. La paciente está tranquilísima. Ausencia de hipertono. ¿Qué es hipertono? ¿Cuánto es el tono del útero? ¿Alguien sabe? Obstetricia 1. Pues bueno. Ya está. Tono uterino. ¿Cuánto es el tono uterino? Para el jueves, por favor, en la práctica, les voy a volver a preguntar el tiempo. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es el tono uterino en reposo? ¿Cuánto es el tono uterino durante las contracciones? ¿Ya? Si este es el útero, ¿qué significa tono? Es la fuerza que la mantiene ahí, ¿verdad? Eso quiero saber. ¿Cuánto es esa presión? ¿Por qué razón? Porque aquí dice ausencia de hipertonía. Yo tengo que saber primero cuánto es el tono del útero normal. Hipertonía significa que está totalmente contraído, ¿no? En este caso, la paciente su útero está relajado, no hay nada de dolor, por eso es que la paciente está tranquila. ¿Qué más? Esto es una ecografía, ¿ya? Si se fijan, es una ecografía transvaginal. Les voy a ir delimitando, vayan chicos ya viendo la ecografía. Miren, estoy delimitando el cervix, ¿ya? ¿Se ve bien? ¿Me avisa? Yo aquí estoy perfecto, no se ve el pulso. Ese es el cervix.
En cambio, este es el óseo. Si yo hago tacto, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar por acá, ¿verdad? Porque estoy diciendo que esto está en contacto con la vagina. Entonces yo voy a entrar y lo primero que voy a tocar va a ser esto, ¿no? Si yo les digo hagan tacto a una paciente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el cuello y lo que vamos a tocar es el óseo. Orificio cervical externo, ¿no ven? Ahí. Entonces, esta es el orificio cervical interno. Aquí, fíjense, todo lo que es hueso siempre se va a ver hiperecogénico, o sea, silicrocito, porque es hueso, ¿ya? Si nos fijamos, aquí hay cabeza que está apoyando sobre el óseo, por lo tanto, no hay aquí una placenta como tal. Pero si nos vamos a esto, si nos vamos a esta imagen, también voy a delimitar, chicos. ¿Se fijan? ¿Cómo es esa estructura? ¿Alguien ha hecho ecografía aquí? ¿Algún cursito? ¿Nada? Ya, esta imagen tampoco se la borren de la mente. Así se ve la placenta, ¿ya? Vamos a ir viendo de a poquito la placenta. Fíjense cómo estaría la relación de la placenta en relación con el óseo. ¿Oclusiva cuál? No, inclusive. No es oclusiva total, pero es oclusiva marginal, ¿no? Porque está ya al borde de eso, ¿ya? En cambio, si tuviera 2 centímetros, sería más por acá, gracias. Me voy a ir acá nuevamente la imagen de la placenta. Obviamente esta es una placenta inmadura. La placenta madura, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo está conformada la placenta? Por unas estructuras circulares que se llaman cotiledones. ¿Cuántos cotiledones tenemos? 18. Pero bueno, esos cotiledones, mientras más maduro el producto, se va calcificando y en la ecografía se va formando esas estructuras circulares. Pero esta imagen, por favor, chicos, fíjense, totalmente isoecogénica, es decir, paralela, sin ninguna hiperecogenicidad, plomo, gris, esto. ¿Ya? Fíjense acá, nuevamente, este es el óseo, ¿no ven? El orificio cervical externo, todo eso es el cuello, ¿ya? Eso ya te van a llevar en gineco, ¿no ven? Aquí está la placenta, está prácticamente concluyendo lo que va a ser el óseo, ¿ya? Esto sería entonces total. Entonces, cuando yo les he mostrado al inicio un dibujo, ustedes ya tienen que ir viendo imágenes ecográficas, porque eso es lo que les interesa, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, igual el cuello, ahí está el óseo, les estoy delimitando y este es el óseo. Y fíjense la placenta, ¿no? Total. Ahora, doctora, pero ahora debemos de hacer, esto está ya casi dilatando, ¿no? ¿Se debe realizar tacto vaginal? ¿Qué han leído? No. No se debe, doctora, porque si yo hago tacto vaginal podría inducir una hemorragia a la paciente. Muy bien, excelente. Entonces, si yo tengo una paciente que viene a la emergencia sangrando y todo eso, a veces nos vamos directo a la valoración ginecológica, ¿no? Sangra. Chicos, primero, maniobras, que tocar, es más, es un producto vital. Entonces, lo primero, no vayan por paso, busquen su historial, porque sí o sí va a tener. Son varias las pacientes que no tienen, lamentablemente, controles, pero la mayor parte tiene. Lo que les tiene que interesar entonces, si está sangrando tu paciente y es un embarazo ya casi de término, me interesa lo primero, dónde está la placenta, ¿ok? Y voy a encontrar placenta fúngica. Ay, una belleza, no pasa nada. Ahora sí hago tacto. Pero si hay esa sospecha de placenta previa, se debe evitar por esa causa que se supone, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Acá va, si es un feto inmaduro, o sea, prematuro en realidad, la actitud es expectante. Es decir, lo que ha dicho su colega, ¿no? Maduración pulmonar, tener el reposo, sin moverse, no va al baño, orina chata, fisioterapia, control interno, todo eso, ¿ya? Pero si ya tienes una paciente que está prácticamente al finalizar ya la gestación, fíjense, si es una placenta previa no oclusiva, se puede dar opción a qué? A un
ocupar. Eso es en teoría. En teoría, porque lastimosamente la mayor parte, si contamos con medios que nos ayuden, que den su giro, a veces es mejor irnos por esta área. ¿Por qué? Porque tiene algo que podríamos algún momento sangrar, ¿verdad? Y si es una oclusiva, definitivamente es esta. No estoy hablando aquí, por ejemplo, de acretismo, incretismo, percretismo, que pueden ir acompañados. ¿Qué es acretismo? Es un... Perfecto. Eso. En realidad es cuando la placenta, porque normalmente este es el endometrio, ¿verdad? Endometrio, miometrio, perimetrio. La placenta en realidad se adhiere, digamos, al endometrio, ¿ya? Y forma su tejido, hay una conexión, pero no se introduce, ¿ya? Por eso es que cuando sale el producto, la placenta sale tranquilo, ¿no? Las membranas, la placenta, todo eso. En cambio, lo que dice su colega, acretismo, que ya vienen las variedades, es cuando se penetra su totalidad, parcial, hay un montón de cosas. A eso se llama acretismo. Imagínense si va asociada una placenta previa con acretismo más, que puede ir, ¿ya? Entonces, en esos casos ya es sacar al producto y hacer un estereo. ¿Ya? Es complicado. ¿Qué más? Vamos a irnos al otro tema. Placenta previa fácil, ¿no? Así, ya. El otro tema también está fácil. Vamos a ir. La primera causa de la hemorragia era Adenilson, que era la primera causa de hemorragia. ¿Qué tema nos llevó ahora? Se muero de Dios. Lo siguiente aquí adelante, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, la placenta está en su ubicación correcta, adecuada. Fíjense el porcentaje, 1 cada 120 partos. ¿Cuándo se incrementa más? Cuando se hacen los embarazos múltiples generalmente, ya por una distensión y algo, una patología que está asociada a esta, enseguida vamos a ver. Fíjense, el riesgo de padecer un DPPTI en una gestante aumenta si existen antecedentes. Es decir, si ya tuve algún anterior este problema, en un segundo embarazo puedo volver a repetir. Esta sí es una causa de emergencia, sí es una causa de emergencia. La paciente puede llegar totalmente choqueada, la mayor parte dependiendo del porcentaje del desprendimiento, pero sí puede llegar, ¿ya? Así como un paréntesis, no hay un tipo de paréntesis, no quiero. Etiología. ¿Cuál es el origen? Esto es sobre todo lo más importante para esta patología. Si nosotros encontramos un DPPTI intraquirúrgico o fin, fíjense que dice preeclampsia. Preeclampsia. ¿Cuánto es el valor normal de presión? Parámetros de, primero denme parámetros de diastólica y parámetros de sistólica. Ustedes. Preguntas, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuántos son los aproximados de 120, 80? Bueno, si estoy 119, 90, ¿no? No. No. Tienen que saber los parámetros de diastólica y de sistólica. A ver, diastólica. Primero, si yo les doy el primer número 120, 80, a ver, Adelis, 120, 80. ¿Cuál es el número que me dice la diástole y cuál es el número que me dice la sístole? 5 de 80.
me muero. Ya, siguiente. Preclase. Otra pregunta para la práctica. Dos preguntas para la presentación. ¿Qué más? No me voy a olvidar. Listo. Preclase. Traumatismo abdominal. Por eso es importante que si a la emergencia te llega una paciente y te dice, doctora, me estaba bañando y me resbalé, hay que controlar. Doctora, estaba pasando en la calle y he sentido que el micro me ha solo tocado así. Igual. ¿Entiendes? O sea, no puede. O se ha caído, de acá se ha caído, de rodillas, no importa. Hay que observarla porque puede repercutir en la gestación. ¿Qué más? Malformaciones como en el caso de mioma, tabaco, cocaína. Van a leer, por si acaso en el libro dice todo. ¿Por qué? ¿Ya? Rotura prematura de membrana, iatrogenia. A ver, versión externa. En nuestro medio se conoce como manteo. ¿Qué es el manteo? Los bolivianos están manteo. La paciente dice, mi bebé estaba podarico y me dice mantea. Como una sábana que lo sacude, lo mueve moviendo al bebé. La idea de ellos es en su manera de actuar, ¿no? Porque tal vez hicieran antes, que hacen quieren moverlo al bebé en una posición y eso también puede ser una causa. Fíjense, versión externa del libro, pero en las palabras naturales de nuestros pacientes es así, me dice mantear, ¿ok? Alteraciones genéticas, trastornos de la población, la edad y la paridad. Casi siempre ¿ya? El primer grado. ¿Qué más? Aquí un poquito para recordar, por favor, chicos. Arteria uterina, las ramas acuata, radial, basal y espiral. Fíjense, este es el endometrio, que en realidad tiene o se forma lo que va a ser la vesícula, que es el producto. ¿Ok? Y este es el músculo. Cuando nace el producto, todo esto se desprende, así. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. El acretismo es más bien cuando se introduce dentro del músculo. ¿Por qué esta separación? Porque quiero que vean esto. Fíjense, por favor, esta es la fisiopatología del TPPNI. Hay una lesión vascular local. Imagínense un vaso sanguíneo se ha lesionado. La primera causa, preeclampsia. Este tema nos tocará pronto. Es una de las causas más importantes porque hay daño endotelial. ¿Ya? ¿Qué más? No me voy a meter a eso porque es bien complejo, pero ya saben que hay un daño endotelial, ¿ok? Vascular. Ahora, si hay un traumatismo, lo mismo les he dicho, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Esto puede producir ruptura de los vasos de la decidua. Ya, y estos vasitos están rotos, ¿verdad? Empiezan a hacer un micro sangrado como quieran, fíjense. Y puede haber una hemorragia, lo que puede ocasionar un hematoma. Y ese hematoma puede ir creciendo, separa la placenta y obviamente el flujo hacia el producto va a ir disminuyendo. Por esa razón, lastimosamente ese desprendimiento puede ser tan brusco que el bebé muere. ¿Entienden? O puede ir lento, incluso a veces en la cirugía encontramos, había habido coágulos. ¿Entienden? Con razón estaba radicalizándose al bebé. Entonces puede haber esto del desprendimiento. Fíjense, la endotelina, estos son los factores de la inflamación, ¿verdad? Cuando hay una lesión, fíjense lo que ocurre. Va a haber una vasoconstricción y eso obviamente va a introducir una hipertonía del útero. Ahora sí el útero manifiesta dolor. Se siente tan contraído, es como tocar esta mesa, así, ¿entienden? ¿Qué más? Hemorragia. Uno de los síntomas puede ser un sangrado, como habíamos dicho, como oscuro. Puede ser abundante, poco, en fin. ¿Por qué poco? Porque si, fíjense, si esta placenta está localizada acá, en esta paciente prácticamente no hay sangrado vaginal, no cumple con esta regla que hemos dicho, ¿no? Sangrado oscuro. Pero puede ser por esta causa. Pero si ya el sangrado ha permitido o ha cedido, va a salir. Ya esta es la placenta normal. Cuando ustedes van a un parto, vean esta estructura, esta es la placenta, la cara materna, ¿ya? Esta es la cara materna. Pero cuando hay un TPPNI, fíjense cómo está
necrosado, con coágulos, incluso hay áreas en las que ya no ha habido vascularización, por eso se ve de color más claro, ¿ya? Esto, y así se ve en la cirugía, áreas con hemorragias. ¿Esto qué se llama? Una lengua. Cuando el útero está totalmente contraído y se ven estas imágenes atigradas. ¿Cómo se llama? ¿Han leído el útero de Beaulieu? ¿Sí? Ah, ya saben, este es el útero de Beaulieu. Ya hemos dicho el sangrado. Puede ser externo, puede ser oscuro. ¿Qué más? Hay dolor y hay repercusión en el latido fetal. Eso es lo que quiero que sepan que tiene. ¿Qué más? De acuerdo a la clasificación de Paget, puede ser asintomática, leve, moderado y severo. ¿Ya? A partir del moderado y severo casi siempre hay compromiso fetal. ¿Ya? Por eso les digo, nos ha tocado ver bebés, uno con macrosomía, antecedentes de preeclampsia sobre todo, con bebés covitados, de término, 39 semanas. Es bien complejo ver a un bebé así, y es más, a veces uno lo saca, está caliente. Bien, hay que saber diagnosticar. Si ahorita yo veo y digo, pucha, TPPNI, una de las causas más importantes, la preeclampsia, ¿qué tengo que hacer en el paciente? Tomar las presiones arteriales, ¿verdad? Y si no sé los parámetros diastólicos y sistólicos, yo le puedo registrar en el cuadernito la paciente de idea, según yo sé. Por eso es importante. Una de las causas, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí hay una relación entre la metrorragia, el sangrado oral, el tono, el compromiso materno, la coagulopatía y el perfil biofísico fetal. Esto no voy a entrar, pero es un estudio, una conjunción de estudios que toman una sumatoria de cosas, ¿ya? De todos estos les voy a explicar en la emergencia que es el monitoreo, ¿ya? Una de las cositas. Pero lo que quiero que entiendan, por ejemplo, en el grado 3, el sangrado es abundante. Tetania significa que el útero estaba contraído, no relaja. Hay shock materno, evidentemente. Se descompensa la madre. Alteración en la coagulación. Ya no les pregunto cuándo digo coagulopatía, ¿no? Y puede haber muerte fetal. Ya eso es a lo que, por eso les decía eso. La ecografía no nos ayuda mucho. Es más la clínica. Sin embargo, es una placenta. Y por detrás de ella voy a ver un sangradito, pero no nos ayuda, no se complica. Lo que más llama la atención es la clínica. La auscultación puede haber o no la clínica, ya, radical. Complicación de shock materno, trastornos de la coagulación e insuficiencia renal. Las pacientes en este caso casi siempre se va a terapia intensiva, ya, por el control y el manejo del terapeuta. El tratamiento, entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Internar a alto riesgo? No, tengo que operar. Bien, tengo que operarla ya. ¿Listo? Me voy a salir en otros un caso clínico. No les voy a mostrar. Y último, no se vayan, esto es fácil, más fácil. Denme 10 minutos. Rotura de base previa. ¿Qué es la rotura de base previa? Ya. Fíjense, por favor, esta es la placenta, ¿ok? La placenta, pero aquí están viendo el cordón, la unión, la unión del cordón umbilical hacia la placenta. Normalmente, si esta es la placenta, el cordón sale del centro, ¿verdad? En estos casos sale lateralizado y prácticamente denudado, es decir, no tiene esa protección adecuada. Y por lo general pasa, fíjense, a nivel del cervix. Ahora, ¿por qué se llama así? Estos casos también es de emergencia. La paciente en realidad no viene por esta causa, si no viene, tú la valoras y abruptamente a veces le rompemos la bolsa, ¿entienden? Si le rompemos la bolsa, esa paciente, porque estamos rompiendo parte de la bolsa, en realidad, ¿qué estamos rompiendo aquí? El cordón, ¿entienden? Y si fuera tal el caso, la paciente empieza a sangrar. Está bien la paciente y de repente le haces una
realidad se ha roto el cordón y empieza a sangrar. También es una herencia, ¿ok? Aquí este es un monitoreo fetal, una imagen. Al inicio, en la parte superior, van a evaluar el latido fetal, los parámetros, que también lo vamos a ver en emergencia. Y abajo se evalúan las contracciones, primero todo uterino, ¿ya? Es lo que vamos a ver. Entonces, esto, fíjense lo que dice, es una hemorragia de origen fetal que lleva al sufrimiento fetal con una mortalidad fetal elevada, prácticamente el bebé hueco. Lo mismo, el cuello cervical, el cuello, ¿no? Y si hace un Doppler, por acá está pasando el cordón, ¿no? Entonces, esto es importante también, eso se llama rotura de vasopera. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente va a depender de tal si es una paciente que ya está acabando el parto y prácticamente ya está saliendo o la roto durante la expulsión, ya es diferente, ¿no? A que sea una conducta quirúrgica anterior. Ahora, rotura uterina es muy raro, muy raro. ¿En qué caso se va a ver? Fíjense en antecedentes de cicatrices. Por eso es importante ver si una paciente con cesárea, por ejemplo, quiere venir y dice, no doctora, yo quiero hacer parto. Claro que puede hacer parto, pero debe ir fisiológicamente. A veces si uno le quiere ayudar con alguna inducción, educación, en fin, o citóxicos, podemos ocasionar esa ruptura abrupta de la pared uterina, ¿ya? La clasificación, según la localización, puede ser longitudinal, transversal, en fin, puede ser interesante. La que es más común es la que está localizada a nivel de la incisión de la cesárea, ¿ya? Ese es un lugar delimitado ya por naturaleza. A veces incluso entramos y lo que vemos es tan delgada la pared uterina que se puede ver al bebé con sus cabellitos moviendo. Es delgada la pared uterina. Por eso es que hay que entender a las pacientes cuando nos dicen, me duele, estoy con dolor, pues tiene que entender. Y esto que es uno de los signos, ¿no? El signo de Frober, fíjense, es cuando hay la ruptura, uno, que van a poder tocar las partes fetales, y dos, que se va a producir un anillo a consecuencia de la ruptura del bebé, ¿ya? Es como que se ha roto algo y se contrae solamente una parte del bebé, ¿ya? ¿Qué más? Esto ya es laparoscópico, que se está viendo un hematoma, una dehiscencia en realidad a nivel de la pared uterina. El diagnóstico diferencial, este cuadro para mí es importante. Como lo voy a subir, lo que quiero que vean, por favor, los antecedentes en el DPPNI, presiones altas, lo más común, ¿ya? El dolor, lo que habíamos dicho, en DPPNI es permanente, en la placenta previa ausente. El latido fetal normal,